everyone. Welcome back to Dimelo D. ¿Cómo estás, Isac? Estoy contento. ¿Cómo estás tú? Oh, yo muy bien. ¿Cómo te fue en la ofrenda? Pues yo no puse, pero tú en el capítulo previo habías dicho que ibas a hacer una ofrenda. ¿Sí encontraste todo lo que buscabas? Sí, nomás que quería más decoraciones, pero sí se miraba bonito. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y si encontraste flor de cempasúchil o no? Sí, encontré, hay una tienda donde le llaman La Pulga, donde hay mucha gente vende cosas. Y entonces ahí fuimos y la vendieron. ¿Barata o estaba cara? Bueno, la vendieron a 10. No sé si es barato o no. Pues no sé. El ramo. Yo nunca he comprado aquí. Oh. He vendido en México. Bueno, sí. Y compramos 2. ¿2 ramos? Y ya lo pusimos ahí, ya decoramos abajo también para que pudieran entrar. Oh, hiciste el caminito. Ajá, entonces, el caminito, sí. ¿Pusiste papel picado o no? ¿Cómo papel picado? Las que donde ponen figuras. Me faltó eso. Sí, faltó eso, me faltó el mantel que le ponen en la mesa de decoraciones. Faltó eso, pero overall tenía fotos, la comida que les gustaba comer y la flor. Pretty much, yeah. Pero como una mesa chiquita, entonces teníamos que tener todo amontonado. Ajá, porque había muchos difuntos también. ¿Y qué hicieron, pues? No, nomás mamá hizo mole y pusimos agua, frutas. ¿Qué más pusimos? Arroz. Tienes arroz. Y... leche con arroz. ¿Y qué fue ya? Un pan. Sí, mamá coció pan. Hizo pan de... hizo pan de... Puso un panqueque, hizo un panqueque. Pancake, yeah, basically, yeah. Y una sandía. Y una sandía. Oh my God, yes. ¿Te acuerdas? No cabía arriba de la mesa, pusimos una sillita chiquita y ahí pusimos la sandía. No. Eso hubieras pedido esta mesa. Esto es a little bit bigger. Yeah, right. Pero ya ni modo. Bueno, pues el día de hoy, como todavía cuando estamos subiendo este video, this is Friday, en la primera semana de November. Así que hemos decidido hablar sobre asesinos seriales. ¿Tienes una historia que nos quieres contar? Sí. A mí me gusta mirar documentos o documentaries of serial killers. Okay. I don't know why. It's like really interesting, especially like it makes you ask like why they did it. What was the reason behind it and who would do that? That's why I watched them. Okay. And one of them was Ted Ted something. You know, I'll put it down in the description if you guys want to know. Bueno, pues acá va a salir su nombre. Va a salir su nombre, ¿ves? Ahorita lo van a salir. Basically, he was like 20s, 30s, around there. Por ahí. Muy joven. Muy joven. He looked like those handsome guys that you're like, oh my God, he would never do that. He's such a nice guy. Always nice to everyone. Like, charming, todo. Tenía todo. Okay. Para que entiendas. ¿Ok? Sí. Pero tenía todo y donde él iba, su neighborhood, creo que empezó en Washington. No sé si fue Washington, D.C. o de Washington, like, por Seattle. He basically, women started disappearing. Young women started disappearing. Young. They were like in their college. Okay. Women in there, you know? And he was in college, but he decided to drop out and he ended up not going. I mean, he ended up leaving. Yeah. Because he was learning how to be a lawyer. Y pues no le gustó, salió. You know? Pero he started getting the woman. He basically would go like to bars or cuando había muchas muchachas y decía, hey, I'll give you a ride, or hey, do you want to have fun? Stuff like that, para agarrarlas y llevárselas. Y luego se lo llevaba en un bosque. Yeah. And he would do, you know, his thing. And he'll kill them.
he would torture them and kill them. And then, sí, y luego escondía sus bodies. Y luego empezaron a desaparecer más y más y más y más. And they're like, what's going on? He ended up moving to a different state. Y otra vez lo mismo, así. So seguía siendo killing woman. Pero como era charming and handsome, nadie pensaba que era él. Y él sabía hablar muy bien en cómo manipular a la persona. Okay. So, él sabía lo que hacía, you know? So, era muy difícil de saber que era él, you know? Sí. Because cuando miras un criminal, you're like, oh, he has tattoos or this and this, you know? Pero, él, como un angel. Ajá, entonces, he also did come to Oregon. He did? He did come to Oregon. And I think he did kill one person here, or because there was some survivors that survived. Okay. Like they escaped. But I do remember him coming to Oregon, and then they're saying like, oh yeah, he came here, and I don't know if he killed someone here or if they escaped. You know, because one of the ladies that were on the bar with him, she was like, he came to her and he's like, hey, I'll take you out. Let's go have fun. And she started feeling uncomfortable, and she went to the restroom and called her brother. I don't know if it was her brother, but someone family. And he's like, I don't feel comfortable, and she dipped. Entonces al final no fue con él. No fue con él, pero él se contó otra. Next thing, someone died. Damn. It could have been her. Hey. But that was like, that's crazy though. You know how it could have been you. Yeah. You know, like it gives goosebumps, you know. Pero nomás mataba a mujeres. Nomás mujeres. Era su target then. Target era mujeres. Young women like in their college year. Damn. Young. He would torture them and las escondía y ya he would act like nothing happened y seguía con su vida así. Okay. Caminaba. Pero luego lo agarraron y se escapó, creo que 3 o 2 veces se escapó de la cárcel. Uno se escapó de la ventana. ¿No te acuerdas qué prisiones es donde se escapó? No me acuerdo. What state? No me acuerdo cuál lugar. Pero no, I don't want to give false information, you know? Yeah. Pero I don't remember what state. Pero I do believe it was around here, like this side, the north side of of USA. Northwest of part of it. So I'm pretty sure it was around there. Unless he traveled around half the world, pero from what I know, había muchas muertes around here, around this area. And he escaped from the, he was in court, and he, you know, again, using his charmness, he was like, oh, I want to drink water, like, I want to, you know, be in this room. And then there was a window open, and he escaped. Y se corrió. De la corte. De la corte, güey, se escapó. Damn. Se escapó de la ventana. O sea, brincó y la quebró y se fue. No, creo que ya estaba, no sé si estaba abierto o esos que se abren de arriba. Oh, okay. Ajá. Y se escapó y se pudo meter. Porque era como, he looked like really young. He was like the shape of a college kid, basically. Okay. Nomás que estaba un poquito viejito, pero, you know, pero tenía sus looks, you know. Y se escapó. Y se fue corriendo. Y después creo que lo agarraron like either 2 days or 3 days or a week around there. Lo agarraron y lo mandaron otra vez. Creo que escapó 2 veces. 2 o 3 veces. Pero the one that I remember was the window that he escaped in court. Pero es algo extraño que pues en las cortes vas porque you're sentenced to something. ¿Qué no estaría bien que como en México los buenos tienen protección para que nadie se meta? I know, that's what I was asking myself too, like why didn't they have like extra protection? Pero esta era como en los 19s. Era like really decade, you know, atrás. So I understand why they have stuff like this, porque todavía no pensaban like, oh, what would someone escape from the window? Y eran like 2 pisos. Okay. So no era like abajo. Es que no sé si has visto en YouTube or TikTok people escaping from court also que nomás. ¿También? Ajá, o sea, oh my God. Hay gente que se escapa así porque la policía no está dándose cuenta. What? Se da la vuelta y como que medio todavía alcanzan a sostener la puerta abierta y se van corriendo. Oh my God, ¿ves? Entonces Never mind. No es algo nuevo, siempre se han escapado. Ya se han escapado. Wow. Wow. Yeah.
That reminded me of something else, but once we're done with this, I'll mention it. Yeah, so he went to court again, and then they did the whole court thing, and tell him like, what the heck, you escaped, like, and then they were charging him for murder, and then they started finding out pieces that connected to him being the killer, the main killer, and everyone was shocked. Cuando mataba a alguien tenía como su marca de que él lo hizo. Ajá, y luego creo que tenían sus huellas. No, o sea, porque hay muchos asesinos que a veces en una serie de porque es que escuché ahí trataba de un killer que dice que su marca para que supieran que era él era que les cortaba la frente así todo un pedazo de pelo así y les dejaba un pedazo bald, o sea, les cortaba. Ajá. Él no tenía como su marca que donde la policía from what I know no. From what I can think of no, pero si sabían que era their key was like it was woman. Entonces su única conexión era la edad de las and mujeres. college kids, women in college, you know. And el otro que he would go in bars para tomar. And like places that there was a lot of women in there, you know, like nobody was suspected was you, basically. Ya sabía bien lo que hacía, you know. And guess what? He didn't want to have a lawyer. He was the lawyer. Ah, sí, porque estaba estudiando. Exactly. You see what I mean? So he knew some of like how to be a lawyer and stuff, what to do. So he was the one doing all his court stuff. Okay. You know? Y como again, he was charming and everything. All the women were like, "Oh no, would never do that. He's innocent." You know, and there was pack of a lot of people. A lot of people were cheering for him. Some people were like, "No, what the heck? Like he's a killer." Escuché un pedazo, historias de él donde decía que tenía hasta fans. Yes. Que decía que cuando iba a court tenían como carteles diciendo que I love you y todo eso. Dude, I'm telling you, he had a way to manipulate the audience to loving him. Para que le diera como un hint que él no podría hacer eso, que él no era el killer, you know? Y si no mal recuerdo, me parece que sí se casó con un fan. ¿Sí? Y luego la mató. Oh my God. ¿La mató? Creo que sí la mató. I don't know. But I remember he did have I don't know. It was kind of his girlfriend porque estaba en jail. Cuando ella estaba en jail y todavía, because you go in jail and then they're still doing the process of your whole court thing, like decidiendo qué es lo que van a hacer contigo. He got her pregnant, and she ended up having a child. Pero what he was doing, he was using that person para que hiciera buenas cosas de él en court. Porque también ella la estaban entrevistando y diciendo, telling her like, will he do this? You know, did he do this? Do you remember this and this? You know, stuff like that. So she was like helping him basically. Yeah. At the end of the day, he lost. And because there was a lot of things that were saying like he was the murderer. Y was tienen tapes also about it too, like him talking with telling him what he did and stuff like that. Y ya lo llevaron a electric chair y ahí lo mataron. And everyone was like sad about it. The fans were sad about it. Fans. Y los otros estaban like, yeah, finally justice, you know? So it's a really interesting topic though, because why did you have to be charming and have like all the looks to get away with it? You see? Sí. Pero like, también creo ahí falló la ley porque la juez or the judge nomás por su look se lo dejaban. Y lo dejaron. The thing is like they let it like the court thing be how long? It was long. No era short, you know, cuando rápido dicen, oh, you're sentenced for this and this. No, el de él fue todo una corte bien larga. Que the whole process was really long for him, you know? Why did they make it long? Yeah. You know what I mean? Pero, at the end of the day, he ended up getting lo que se ganó, you know? Y ya. And that, when you were talking about, like, como se escapan de jail, it reminded me of a video that I saw on YouTube of a guy in jail. I think it was a guy in jail
to literally escape from jail. Pero Damn. se subió de arriba. You know, he used his feet and his hands para agarrarse de la pared y del otro lado y subir arriba. Oh, like Spider-Man. Like Spider-Man, basically. And he ended up escaping. And I was like, what the heck? How did he do it? And los guardias estaban al otro lado. Okay. Y después estaban aquí, nadie estaba mirando y había perfect spot for him to fit y para hacer like the whole Spider-Man thing and go up there and yeah, he escaped. Crazy. ¿Recientemente pasó eso? Sí, creo que sí pasó. Sí. Lo miré like I think 3-4 weeks ago. Damn. Yeah. I was shocked. I was like, what the heck? Yeah. Yeah. And they were during the time that they were like all the prison people were like having like their break time, like recess. You know, están allá, weights, stuff like that. Y ahí salió. Tú eras fallas, then. Yep. ¿Y a ti? Yo ¿No has tenido, do you know any stories about crime? Sí, he escuchado uno que me interesó mucho cuando estábamos trabajando, when I was working with your mom in the fields, picking up blueberries. Lo escuché en el podcast, porque pues como me gusta escuchar puro podcast, pues, y lo escuché en el podcast que se llama Leyendas Legendarias, donde hablaron de this guy named John Wayne Gacy, y trata de que esto pasó en Chicago, Illinois, y that guy todo su community lo quería, todos sus neighbors nunca pensaron que iba a ser un killer, y su forma de hacerlo es que la gente lo contrataba porque él hacía show de payaso. Llegaba al show y ya luego buscaba a un niño y le ofrecía candy or like, oh, ven y te voy a enseñar todos mis stuff que tengo de payasos o de magia, porque como que sabía un poco de magia. Wow. Y me parece que si no me estoy confundiendo también iban por las calles y les decía, oh, pues ven y te voy a dar candy y todo eso. ¿Qué te dicen tus parents que no hagas si encuentras a un stranger? Y lo que hacía es que los llevaba a su casa y sí se la pasaban bien porque tenía como like a lot of toys porque a lo que se dedicaba lo requería. Y les decía que les iba a enseñar un trick de cómo les ponía esposas y luego él les enseñaba cómo quitárselas, pero el secreto es que él tenía las llaves. Oh, I see. Ajá, y le enseñaba y le decía, ahora te voy a enseñar a ti. Y se las ponía al niño y pues obviamente el niño no podía porque no tenía las llaves. Y ya cuando el niño dice, no puedo, y dice, es que tú no te sabes el truco porque tú no tienes las llaves. O sea, los engañaba. Ajá. Ya luego hacía su stuff también y los mataba. Wow. Sí. Y parece que si también no estoy dando mala información, tuvo un cómplice, like a kid. What? Sí, porque me parece que ese muchacho era poor, y le daba dinero para que pasara tiempo con él. What? O sea, hacían cosas. ¿Por qué? Y por el niño, Pobrecito. porque necesitaba el dinero porque su situación estaba bad, pues aceptaba. That's sad. Y luego, o sea, bueno, en una forma ya no le gustó el niño, pero le decía, tú tráeme más niños y yo te voy a dar más dinero. Sí, pero el niño no sabía para qué. Él pensó que nada más buscaba like friendship. Ajá, y el niño nunca supo para qué. Hasta que una vez me parece que empezó a escuchar cosas. No, me parece que fueron un grupo de kids. Y el niño los había llevado. Y es donde a uno lo subió a un cuarto. Y pues hizo su stuff y todo y lo mató. Y se dio cuenta el niño. Y en ese entonces ya lo estaba buscando la policía. Oh, okay. He was already. Ajá, ya sabían que lo andaban buscando. Y me parece que el niño le dijo que
que por qué hacía todas esas cosas y todo eso. Pero me parece que porque desde niño le hacían bullying a él. Uh-huh. Y ya de ahí empezó a hacer cosas, pues. Because of that. Ajá, por el bullying de niño. Y ya luego, cuando el otro niño, el que era como su... ¿Cómplice? Ajá. Se dio cuenta, le decía que no lo entregara a la policía, que él iba a hacer las cosas bien, que él iba a dar carro. Si se quedaba callado, me parece que sí le dio un carro, pero que se trajera más niños. More kids still? More kids. Oh my God. Y al final me parece que el niño, cuando se dio cuenta lo que hacía, creo llevó a su best friend esa vez y le iba a pasar algo a su best friend. Y es donde se da cuenta y me parece que John le dice que no hiciera nada, que no dijera nada. Pero el niño ya sabía qué es lo que le iba a pasar a su friend. Y al final me parece que ofrecía candy, el John ofrecía candy y drogas, marihuana. Ofrecía marihuana porque en ese entonces nomás él era como el drug dealer. Y los niños por pasársela bien con marihuana, pues iban con él. Y por eso te estoy contando esto porque el niño tenía una pistola. Por si algo pasaba, pues él mataba. Me parece que esa vez, cuando se dio cuenta el niño, mató a John Wayne Days, me parece. What? Me parece que sí, si no estoy hablando de otra persona, sí, lo mató. Y salvó a su amigo, pero también, como era cómplice él, lo metieron a jail. Well, yeah. Ajá, porque era él. Kind of the main one, porque los traía. Ajá, los llevaba. Y les engañaba, les decía que sí, porque me parece que tiene like a pool table. Oh. Y luego les ofrecía marihuana y todo eso. Damn, that's crazy. Bringing your own best friend? Ajá, me parece que sí, pero él no sabía, pues, qué es lo que hacía the guy. Pero... It's crazy. Yeah. Damn. Yeah. That reminded me of like well, it's not like their situation because this person was like will kill because she got abused by her mom. You know, it's called. Entonces era una mujer. Sí, era una mujer, and it's called the Mata Abuelitas. You heard of it? Part of it, no mucho, pero sí. Yeah, sí it was in Mexico. There was a documentary of it on Netflix. It's also Ted. También está ahí en Netflix. You guys want to watch it? Ted, they have two versions. One of them is like the tapes of his real life, him, like his face. And the other one, it's like a copy, kind of like a second one, pero it's a different character. Me acting as him, as the other guy, you know? Okay. I think it's Zac Efron, something like that. Pero same story, you know? If you guys want to watch it over there. Anyways, the Mata Abuelitas, she is in Mexico. And you know, Mexico didn't have any criminals that were one woman. Nada. She was the first one to be to commit the murders. The first one, like the ever woman, like nobody like thought a woman would do that. Everyone thought it was a guy. Yeah. Because every time mataba, they have marcas. They have su cuello, like a scarf. Something. She would kill them with scarves. Or like con fuerza y luego le ponía algo. En el cuello algo había. Que era ella, you know? And everyone thought it was a guy because of the strong force que ponía ella. You know, tenía fuerza. So everyone thought it was a tough person that would wrestle or would do like lucha libre, you know? And then they started drawing, and because of them trying to figure out who it was, they put in 2 people in jail for accident. Bueno, they did steal, you know, stuff like that, pero lo pusieron como si fuera murders, que you know, the sentence is longer, pero they were not them, you know? And yo creo que a veces sí se pasaron, porque en una mujer que la metieron en la cárcel, which I think she was kind of su cómplice-ish, pero ella nomás robaba, you know? Y la otra la mataba, you know? So she didn't even really know about it, though. Le dieron un wig and stuff like the things that it was her, supposedly, like the scarf.
And she was like, what the heck is this? You know, like, I didn't do it. But on that time, there was, like, nothing to see that it wasn't you because you stole. And, yeah, and then she would kill them. And I think the abuelitas had to be, like, around 60 years old. Okay. 60 por ahí. Y lo que ella hacía, ella iba a sus casas o iban, first, las encontraba. Y le decía, hey, do you need someone to work for you? Like, I can clean, do this and this and this. And they're like, yeah. Because she was, like, a nice person. Like, yeah, come. And and they would go inside her house. Y luego ella le hablaban de, like, cuánto le iba a pagar and this. Y luego, the reason for her to get triggered era cuando discutían. So it reminded her when she would argue with her mom and when she would get abused, like flashbacks. Y ella las mataba. Okay. You know, because of that reason. Porque se enojaba and she would get, like, really mad and then she would kill them. And then she kept going like that and kept going like that and nadie la podía encontrar. Y ahí metieron a 2 personas en la cárcel thinking it was them. Okay. One was a guy and then the other one was a woman until they found out it was a woman. And I think they got the other woman in jail right away because I think they wanted to, like, just que ya acabara. Que ya no. You know? Para que ya la gente... Ajá. Y por un tiempo no había nada. You know? And they're like, okay, it's her. Then, even though the woman was in jail, more abuelitas started dying. And they're like, what's going on? Is this not the killer because she's in jail? How can she kill them if she's in jail? And basically, the background of that woman that killed them, she also, because she got abused and all that stuff, she decided to get her anger through fighting. So she would go to tournaments like lucha libre, and that's why she got her strength by doing that. And that's why they thought it was a guy, because she was all muscular, strong. Okay. Hasta que un día iba a ir a una abuelita, and she killed her, y salió, y luego los policías, they were going around. They started going around where she started killing more, y empezaron a mirar, like every day they started going around that community, searching si había una pista o había alguien que había muerto y había escapado. And they caught her. And they finally got her, and then she started fighting with them, though. Porque no quería, porque no querían que la agarrara, you know. And she's a fighter, so she was strong. Yeah. So she needed, like, 2 people para bajarla, porque she was strong. Y ya por fin la metieron en la cárcel y se la llevaron. Okay. Pero, yeah, she did all of that because of her trauma. Damn. Pero, everyone was like, why would she do it to the old people, though? ¿Y no contó por qué? From what I remember, no creo. No creo. Pero maybe she did, I don't know. It will be in Netflix, though. ¿Pero por qué, abuelitos? ¿Porque ya estaban débiles? Creo porque ¿Iba a ser ya... una presa más fácil? Yo creo que porque eran débiles y ella eran fácil de agarrar. Porque I think, like, you asked them if you needed help and you would be nice to them. Y te dejaban en la casa, you know? Like, as una abuelita, obviously no va a mirar que eres malo, you know? Yeah. They won't think that. Because you're like, oh, it's just a child, you know? Like, she needs help. Y ahí se metía. Okay. Y luego se discutían y ahí cuando ella se enojaba y sacaba su anger on them. Y los degollaba. She would, like, she even showed on the Netflix series how she would choke them. Like, pero strangle them. Ella ya sabía cómo, o sea, sabía dar los cortes entonces. O nomás lo hacía a la brava, así, pa, y ya. No. Ella, like, well, la agarraba con su scarf o agarraba algo, like, un liso, y le hacía en su neck. Y she would choke them. Okay. Así, like, shh. Y in el video on Netflix, it literally showed how she would do it. And she showed it like she was proud of it. Damn. And I was like, bruh. ¿Las ahogaba y luego les cortaba? No las cortaba, nomás las ahorcaba. Oh, entonces nunca usó una navaja y cortaba. No. Entonces su marca era... A scarf. O algo, como un moretón del... Como ahorcó. O un liso, you know. Porque a una la dejó todavía con la scarf. Y nomás las dejó tirada. Yo pensé que con un cuchillo se les daba. Oh, no. So that's what she would do to all her victims.
And there had to be 60 más older de ahí. Y ahí ya más younger, ya no. And then basically the whole community and people were like saying like, hey, don't let anyone, any stranger in your house. Y cayó una. Pero como cayó esa, ahí la pudieron agarrar. Ah, pero mataron a la abuelita. Pero yeah, they killed her. Se sacrificó la abuelita. Entonces, yeah. Not even knowing about it. No, not even knowing. And then one of them too showed that she had a friend. Okay. And that friend would bring her to the house. Y su mamá, at the video, she was like, ¿por qué la traías? ¿Qué no ves que lo que hacía? Tú ni sabías lo que hace. Like, podía ser yo. And then the mom was like, yo ni sabía que era ella. Oh, la hija. La hija. She's like, I didn't even know it was her. Porque ella venía y estaba como si nada había pasado. Like, she didn't feel no guilt, nada. Okay. You know? Pero, yeah. I don't know. It made me kind of mad, though, porque it's elder people. You know? And from what I know, you're supposed to respect them. Even though how sometimes they can be grumpy, you know, stuff like that. But at the end of the day, you respect them, you know? Y están en otra etapa ellos. Yeah. You know? Que yo digo que como que vuelven a ser niños. Yeah. That's what I think, too. I think that's why they were easy prey, too. That's crazy. Yep. And ¿Y then, que la encontraron y que la metieron en jail o la mataron? No, la metieron en jail. I think she's still in jail, pero todavía está viva. ¿Todavía está viva? Yes, she's still alive. Yeah, I think I just searched it up. She's still alive. Y su cómplice, like the one who was still with her, porque two of them were still in the houses, and then she would do crime. Yeah. Pero la otra no. She was like showing in the Netflix series like how it was injustice and how they were doing like basically trying to ponerle un fin basically rápido. Even though it didn't work because she still kept killing you know, the other lady. But, no, it just made me sad about it, like how they didn't really put attention as much as they should. Pero, you know, it was the old time too, you know. Pero ahora, ¿qué pasó con la gente que según eran ellas? ¿Las dejaron libre o no? Porque creo que ya está libre la muchacha, porque creo que nomás le dieron, como dijeron que nomás era stealing, creo que le pusieron like 3 years o 4 years por ahí, porque ya habían encontrado la mera. Okay. Y el otro hombre creo que también like 3 4 years, you know. Yeah, salió por stealing, you know. But yeah. It's crazy. Y ya los 2 policías que la agarraron le dieron su medalla y le dieron cash. Y creo que le dieron un apartamento también. Por encontrarla. Pero ¿cómo la encontraron? O sea... She was getting away from a house. Because she killed una abuelita. Y she was fleeing. O sea, mató a la abuelita y se sale y se escapa. Ajá, se trata de escapar. Y los policías, you know how they keep going around the community. Siguen yendo. Mirando, like, anything suspicious o que no es normal. Y ahí la encontraron. Trying to escape, like running. ¿Pero cómo supieron que era ella? Porque ya tenían como casi un picture de ella, como un drawing, de cómo iba a ser, like strong. Y she would use like a lipstick. Y tenía pelo corto. So ya tenían un picture, como casi te miraba. Y ella había salido like deprisa, you know, like suspicious. Y la pararon. Ajá, y la habían agarrado. Pero ella es strong. Trató de pelear con ellos hasta que por fin la pudieron bajar. ¿Y qué confesó ella que ella era la que estaba Yep. matando? Later on, she confessed that it was her that she killed him. And why she did it because of her past. And because her mom will abuse her. And I think one of them was like because her mom sold her for money? Beer. For beer? I think beer or drugs. A la madre. Yeah. There's a lot of trauma with her, you know? Yeah. I think that's why one of the reasons why that's what I think. That was one of the reasons why people become criminals. I think. Por su pasado. You know, but that's what I think. I don't know. In reality, I don't really know why they do it, you know. Yeah. But from the criminals that I saw, it's because of their past childhood. Yeah. Hey. También en el caso de John Wayne Gacy, hay una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero cuenta la historia de por qué es lo que hacía. Wow. De todos modos acaba de estar apareciendo. Yeah. Yeah, it's crazy though. Como se look innocent y
como si nada pasó y Yeah. seguir con su vida, you know. And then next thing you know, like you see the other family crying because that person meant a lot to them, and yeah, se fueron. Yeah. Yeah. Ahora te voy a contar de otro podcast que ya lo escuché, donde trata de que disponible en Spotify también, porque es exclusivo de Spotify, donde se llama Fausto. I don't know if you heard of it. No. O sea, trata de like personas o grupos que mataban a gente de la manera más fea, pues. Oh. Y también pasó en México, donde cuentan que había un grupo. Bueno, todo empieza porque sale un niño así, lleno de blood. Wow. Y va y toca y me parece que la vecina abre y ve al niño lleno de blood. ¿Ok? Y me parece que van a su casa y tratan de tocar porque pensaron que se escapó something y nadie responde. Y va la policía y encuentra así todo un desmadre en la casa. Mataron a la mamá, a la papá y a 2 hijas. Oh my God. Y el niño, me parece que no lo mataron porque como que se cayó de la cama y pensaron que ya se había muerto. Ajá. Pero la historia es de que había las muchachas fueron a una fiesta y ahí encontraron un grupo de personas. ¿Ok? Bueno, de muchachos y they're trying to like talk, pero la muchacha no le gustaba el guy. Así que la muchacha se regresan a su casa, they're getting ready to go to sleep, y si duermen un poco y ya es donde empieza la masacre, donde 3 guys se metieron en la casa y violaron de las muchachas, de la mamá también. What the? Y mataron al papá y se robaron todo, pues. Pero la razón por la que hicieron es porque me parece que the father was un maestro y luego se volvió director. Ajá, y esa vez en la fiesta el papá se fue con su compadre a un table dance y se puso pedo. Y cuando regresó a la casa se metió por la ventana. ¿Ok? Y los 3 guys que fueron allí decían que uno era talachero, donde él arreglaba carros y le vendí y ya luego les cobraba por eso. Y esa vez el profesor fue y ofreció se pusieron de acuerdo cuánto iba a salir todo el trabajo y dijo sí. Y ya the guy hizo el trabajo y no le quiso pagar todo su dinero. What? Ok. Y ya luego los otros guys eran estudiantes, me parece. Pero uno me parece que era como carnicero. O sea, él sabía dar cortes. Y esa noche que pasó, como el papá había ido al table dance, llegó pedo. Y en esa noche se metieron, fueron por la muchacha porque según se iban a vengar porque la muchacha no quería salir con uno de los guys. Y el otro muchacho se fue con su otra hermana menor y hicieron también sus cosas. Y el papá por andar pedo pues no pudo defenderlos porque no reaccionaba, pues. Yeah. Y fueron y mataron al papá primero. Y luego ahí se ve donde las mujeres, la mamá y las hijas, they were trying to fight. Pero ya no pudieron y pues los guys violaron de ellas. Ajá. Y luego el carnicero, como sabía dar cortes, les dio un corte así en el cuello y las mató luego. Y ya tiempo después, cuando estaban investigando, los encontraron porque me parece que un guy, no, cuando encontraron al niño, le hablaron a sus abuelitos. Ajá. Y they were trying, porque el niño como estaba chiquito todavía no podía hablar.
Pero me parece que en ese entonces el niño vio una foto en el periódico y decía que él era el que había matado a sus parents. Y lo fueron a buscar. Y me parece que no era él. Se confundió. Y ya tiempo después pasa y the police gets a call. Y le dice, yo siento que esta persona es esto porque cuando pasó eso él se vino porque me parece que el talachero no era de ahí, de la ciudad. Se fue a su pueblo y decían que ellos pensaron que era él porque una vez llegó muy enfermo. Bueno, se regresó al pueblo porque estaba enfermo. ¿Okay? Y ya la policía va y lo busca y preguntando por las tiendas le dicen, no, pues no se encuentra esta persona. Dice, pues aquí no está, a lo mejor está en su lugar de trabajo, donde arreglaba los carros y todo eso. Y la policía se hace pasar como un customer más. Y ya cuando they're trying out the car, lo lleva a un lugar baldío. Y es donde le dice, sabemos que tú eres esta persona y tal y tal y tal. Y la persona dice que no es y que no es, que no es. Dice, ya no lo estés mintiendo porque sabemos que eres tú. Porque ya hicimos esta investigación y todo esto. Y la gente ya recibimos una llamada y sabemos que eras tú y they started fighting. Y lo malo que ya, como era otro pueblo, según lo tengo entendido, ya no pueden entrar otros policías de otro municipio porque ya no les pertenece ese territorio. O sea, y lo que hicieron es que le dieron una madriza hasta que confesó que sí eran ellos. What? Y ya sin hacer tanto para llamar la atención, se lo llevaron a la delegación que les toca a ellos y lo metieron en la cárcel y ya empezó a contar por qué lo hicieron. Y ya luego empezaron a agarrar a las otras personas también, porque confesó él. Y al final confesaron que el talachero lo hizo porque the guy le debía dinero. Yeah. Y los otros guys porque la muchacha no quiso nada con ellos. Wow. Y decían, pero por qué mataron a todos excepto al niño? Dice, es que nosotros pensamos que el niño ya se había muerto porque lo tiraron de la cama. Wow. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? If I was a kid? Ajá. The kid. The kid? Traumatized? Sí, porque me parece que también ya cuando empezó a crecer, no querían hablar nada del tema sobre eso para que el niño no crecieran con traumas y todo yeah, no, thinking about it in like the whole flash. That's crazy though. Wow. Y, bueno, siquiera ya por fin los encontraron, you know? Porque luego se escapan y ya you don't even know where they are. Sí, wow. Pero ese, para que lo vean bien, ese también está disponible en Spotify as Fausto. Wow. Real life or? Sí, o sea, pasó en México también. Wow. Y también me parece que tienen otro capítulo. Tienen como 2 o 3 capítulos. Wow, it took so long to get them then. No, o sea, un like a season es de un caso y luego de otro caso y de otro caso. Oh. Pero todo eso pasó en la vida real, en México, pues. Wow. Y esos archivos están disponibles porque me parece que ya pasó mucho tiempo, pero cambiaron los nombres de las personas para que no demandaran todo eso. Todo lo que cuentan es de cosas que pasaron. Ajá, pero también ya está disponible al público, pues. Ajá, cambiarle. No hablan de cosas que pueden comprometer al caso. No, yeah. Makes sense. Yeah, no, I mean, obviously. Yeah, makes sense. Y también hay otra historia, no me acuerdo si es también de la serie de Fausto, donde habla que la mamá mató a su mamá. What? O sea, la hija mató a la mamá. What? Y el cómplice era su tío. O sea, la hija se mueve back to their mom's house y tenían una casita atrás. Y esa vez
Y la mamá fue... No, contrataron un guy para que saliera con la mamá, la abuelita en ese caso. Mm-hmm. Y they started dating. Y ya luego, ese día, la abuelita se estaba bañando, salió y, el, the guy she was dating la degolló también. Pues... Hey, y la cosa es que they were trying to cover up stuff. Y la mamá hizo un reporte diciendo que la mamá se había got o sea, desapareció. Mm-hmm. Uh-huh. Y en conclusión quedaron que según la mamá se fue con the guy he was dating a otro lugar. Y pasó el tiempo pasó y empezó a apestar el lugar de la casa y los vecinos they did, reclamaron diciendo que había algo apestoso. Mm-hmm. Okay. Así que la policía ya había dado el caso como solucionado, pero fue a investigar y se meten a la casa. Y la hija was acting normal y todo eso. Y ya se meten a otra casita porque me parece que hablaron un cerrajero para ver si podría abrir, porque es donde ahí salía el olor. Mm-hmm. Y el cerrajero lo abre y cuando va abriendo la puerta empieza el olor así, podrido. Y ya luego de ahí la policía fue llamada y el cerrajero dijo, hay que háblenle a la policía. Porque él no se quería meter porque a lo mejor le iban a decir que él fue. That's true. Ajá. Y ya llega la policía, encuentra el cuerpo así todo podrido, ya apestoso. Y dice, y ya hacen investigación, o sea, con la luz ultravioleta, me parece que se llama, y empiezan a ver toda la sangre donde estaba la sangre y donde lo limpiaron y todo eso. Wow. Okay. Y ya luego saben que they stabbed her on the back porque aquella tenía las marcas y la sangre splash everything y también en el cuello. Y hacen la investigación y se meten a la casa, a la otra casa, like the main house. Yeah. Y empiezan a ver que no tenía ahí como sangre porque sabían que había hecho por un cuchillo. Y encuentran el cuchillo lleno de blood. Bueno, con el resto del blood porque ya lo habían limpiado y todo. Ajá. Okay. Y me parece que confesó el tío cómo lo hicieron y decían que lo hicieron. Llegó a la conclusión que la hija lo hizo porque su mamá le había sacado el testamento. Bruh. Por eso. Ajá. Y el tío lo hizo porque le debía dinero al esposo de la hija, a su sobrina. Y le dijo a la sobrina, tú no me vas a pagar, pero vas a hacer esto conmigo. Para que ella se quedara. Para que ya quedara even. Y luego the guy who was dating the abuelita did it for money. Oh my God. Y al final el tío va a la estación de policías y confiesa que ellos fueron. Y ya encuentran todo y arrestan a la mamá. Y ella dijo que no era ella y que no era ella. Y el tío lo dijo porque me parece que él en ese entonces ya estaba enfermo. Y fue al hospital, a la clínica a hacerse estudios y parece que tenía SIDA. Wait, what is SIDA? VIH. Creo sí es VIH. Ajá. Karma. Tenía SIDA porque decía, yo no quiero vivir así porque tarde o temprano ya me voy a morir. Y mejor vengo a confesarles lo que hicimos. Wow. Pero la cosa es que encontraron el cuerpo ahí porque según le iban a matar y ya luego en la noche o luego ese día iban a sacar el cuerpo. Pero me parece que the guy who was dating the abuelita nunca regresó. O sea, nomás con el dinero que le dieron se fue. Y el tío no podía hacer mucho movimiento porque he was bad from the back y estaba rengo.
Y la mujer, pues no. El trato es que ella no se iba a manchar las manos. Y ahí es donde pues ya no hicieron nada y le dijo el tío, entonces Todrick va a venir y va a llevarse el cuerpo. Dice, sí, pero nunca regresó y por eso es que se dieron cuenta que el cuerpo estaba ahí porque empezó a podrirse y a oler bien feo. Wow. Pero todo por el testamento, porque la sacaron, el tío porque ya no quería deberle dinero a su sobrina, y el otro guy por el dinero. Y me parece que nomás arrestaron a la hija y al tío. El otro guy todavía sigue en las calles. Bro. Nunca lo encontraron. Escapó. Wow. Damn. Ahí. So the main one was the daughter. Bueno, todo lo que... la que hizo todo el plan era la hija. Todo por el testamento. Todo por el testamento. Crazy. It's crazy. Yep. Un testamento, no lo puedo creer. Sí, porque me dice... Bueno, el plan era que ella se iba a quedar con todo. Pero me parece que lo cambió al último momento y dijo que ya no le iba a dar nada. Wow. Y para que todo se quedara ella, pues la mandó a No matar. hizo eso. Sheesh. Crazy. That's crazy. There's I didn't finish it watching. It was on Netflix too. It was basically I think it was a Christian, powerful, like had a lot of money, and everyone were worshiping him, and well, not a Christian because he would say that he was a god, that he was the one. You know how God's gonna send someone and say that it's que iba a regresar, pues. Ajá. Y él decía que era él. Y entonces él agarró like hella fans. He also had money, you know. Tenía su big thing y hacía eso para que people worship him. But nobody knows is that his goal, I think it was, I don't know, 100. I think it was 100. Do things with 100 women. That was his goal. Damn. 100 women. De cualquier edad. No, young. They had to be young. And the thing that he did, I think he had like a kind of like, because I didn't finish watching it. It was kind of like a school that he had. And then it was only ladies though. Only women in there. Okay. Ladies. And then they would take care of them, you know, do this. And then they're like, if you really want to like really worship him, you have to get selected by him. He would select a woman, which one he wanted. And then he was like, yeah, you're going to do something good for God, you know, like this is what he wants. And he would do his stuff with them. And then everyone would keep it in secret because they're like, oh, they're doing something good. Because they thought it was like Jesus was meant to be, stuff like that. Okay. Until one of the ladies was like, this is not right. This doesn't feel right. Why will God want me to do that? You know? And he started asking her questions. And then she flew, I don't know if it was to Korea or Japan. I don't really remember. And then everyone was telling her, the people, when she was on the airplane, they were telling her, don't do this, don't do it. They're just trying to get you to say false things. Because she was going to go on video, on tape, basically kind of like a news, and say the truth about what happened, what he's doing behind doors, like have his school, like what he's doing. And everyone, the people that worship him were like, don't do it, no, don't do it, please. He's not like that. He would never do that. Because they were really like, believed him. Until she started telling everything the truth, and then they started investigating. And then found out that it was true. And yeah, I stopped there watching it, but no, I don't know what happened to him though, but I'm pretty sure he got caught. Creo que dices, también lo escuché en el podcast de Legendarios, donde me parece que también generaban mucho dinero y se iban a otros lados y empezaban otro like cult, porque ella es una cult. Y también me parece que sí, creo sí, tuvo muchas mujeres y las separaron y les empezaron a decir que no estaba bien lo que hacía, pero ellas como ya estaban muy manipuladas. Ellos decían que sí, que estaba bien porque era algo que Dios quiso y todo eso. And the bad thing, it was they were young.
Ajá, tenía que, creo me parece, 13, 12 años. I don't remember, but Ajá. they were young and like really young, like Ujú. teenagers, young. Y decían que primero tenía una, luego otra, pero que la que había elegido era her favorite one y tardaba y luego en a way se hartaba de esa muchacha. Mhm. Bueno, de esa niña, porque Mhm. they're so, They're kids. ajá, son, y ya luego agarraba otra y otra y otra. Yeah, and then he kept going, and then he started getting, like, so he got like a whole big group Ujú. of them, and then I think that's when he started doing his school, I don't know, program thing. Ajá, y también como era algo religioso, Mhm. el gobierno no les podía decir nada porque es church stuff. Exactly. I Ajá, think it is the one that ajá, I y watched. tenía mucho dinero y Mhm. habría otras escuelas y todos, otros Mhm. lugares donde podían vivir. Yeah, and then they noticed it, like he always wanted to be Ujú. around them, like always, every picture it was always him around them, around them, around them. Sí, porque me parece que también tienen una foto donde he's in the middle, Mhm. ya así bien viejito, bien viejito. Yeah, Y todas sus, Mhm. no, sus esposas que tuvo. he was old, Ujú. and it's like, what the heck, like, what are you guys doing? Yeah. Like really old. He surrounded a lot of literally kids. Ajá, decían que esto lo hacía porque quería salvar sus ojos y todo eso. Y Supposedly. también me parece que, no me acuerdo si fue en ese caso donde dicen que les cobraban dinero por si hacían un pecado. Decían, con tanto dinero tu pecado ya va a ser perdonado. O luego I les know pedía that. dinero que decían, si me das tanto dinero, tú en el cielo ya tienes tu spot. What? Ujú. O sea, todo lo que hiciste ya está perdonado y tú ya vas a ir al cielo porque tú estás dando dinero para que te aguarden tu lugar en el cielo. What? Yep, they manipulated them. Ujú. Y la gente sentía que estaba bien porque pues ya estaban bien manipuladas. Mhm. Bueno, en ese círculo que Ajá. estaban. Oh, obviously the other people were like, what the heck? That's not true, you know? Ujú. Pero en ese grupo, yeah, they were really stuck in it. But yeah, that's what I remember. I didn't really fully finish it because it was like on Netflix, it was like the lady saying like exactly, she was saying exactly everything, Ujú. what happened behind doors, and it's just like, it kind of grossed me out. Sí, la I'll be verdad sí. honest. It grossed me out because it made me grossed out. It made me sad. Porque pobre muchacha. Like, I feel bad because it's like she went through a lot and then nobody believed her. Everyone. It's No, like, y las otras muchas también se sentían happy porque las había elegido. see what I'm saying? Ajá, So porque decían que ya iban a, bueno, ya iban a tener su lugar en el cielo. like with God. Ujú. Yeah, I just felt bad though because Yeah. it's like the whole Netflix series. It's like, it's sad and at the same time made me mad because it's like, poor, they're kids, dude. Yeah. You know. And I think that's why he targeted them because they were easier to NC. manipulate them. Y luego And los papás innocent. no decían nada porque pues como ya eran generaciones, Ajá. generaciones, decían que ya, Era normal. que era normal, que sí, eso es lo que mandaba God in that case, decía que él era God y lo que decía él se tenía que hacer. Exactly. Porque me parece que si no lo hacían, decían que God iba a mandar cosas terribles a esa como comunidad, porque ya era una comunidad donde ellos vivían. Y estaba grande. O sea, no tenían relación de la gente de afuera. No sabía lo que pasaba afuera. But yeah, that's pretty much what I remember. I didn't finish it. Crazy. Because it's too much. Sí. Too much for me. I can't watch it. But yeah, it's crazy. ¿Otra historia que te sepas o algo que No, el que está interesting is the it's not a criminal. It's kind of like the disappearance. Tupac. You know who Tupac is? Sí, el rapper. Yeah. Pero ese sí lo mataron. No, but till this day, todavía no encuentran exactly who it is. Like, to this day, they're still, I guess, investigating still about who is the real killer. Honestly, from the on Netflix too, it's like, it shows there like kind of like a clip of what happened,
and like whole scenario about him. Basically says, for me, I feel it was his producer, the Top Gun. I forgot his name. It was like the guy who got him into the music and all that stuff, you know, who made him sign the contract and all that stuff. I think it was him because Tupac was about to leave that label and he was gonna go to another label. And I'm glad Snoop Dogg left. Well, he made his own career music and got away, and became successful, Yeah. But yeah, it's just crazy that it's still till this day they still can't figure out who killed him. They still trying to investigate, and it's been years. Yeah, that's all I know though. Because it's a long series, a long Netflix show. I think it's not a show. It's like kind of like one episode. Yeah, at the end of the day, I hope they find out who it is. But honestly, I think it was His own label. The own label. I mean, the thing is, like, you can't even say it was them because there's no proof. So I'm just like guessing who it is at this point. But yeah, because I guess the next thing it can be like someone literally close to you. You don't even know. It can be the closest person. But yeah, pretty much what I know so far from the people that I watched. You? No, pues esas son las únicas historias que he escuchado. Oh. Ok, amigos, eso va a ser todo de serial killers for now. This is so far what we know. You can follow us on social media. It's going to be all everything down there. We're going to keep making videos every Saturday, posting them. Yeah, and you can follow Isac. And Instagram, Facebook, and TikTok as Isac Vasquez. Mine is going to be Maria.Contreras 614, I think. But it's going to be down there, though. Yeah. And then follow my YouTube channel down there. I'm still open to options. I still don't know exactly what I'm going to make. But, yeah, still figuring it out. Ay, también que sigan el podcast on Spotify. Oh, yeah. Dimelo D. Dimelo D podcast right now on Spotify. If you guys driving around, you guys want to hear something, check it out. Pretty chill. Hopefully you guys like it and give a thumb like and subscribe, and then down comment if you guys know any stories about criminal serial killers and what you guys think about it, and give us what you guys want to see in our videos. Sale! There you go.